Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. No vengo a debatir, solamente vengo a explicar conforme a las Escrituras cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Es interesante esto, ya que en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 28, versículo 19, a la letra dice: Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así es que los bautistas deben saber cuál es el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para poder llevar el fiel cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo registradas en este versículo. Comenzamos. ¿Cuál es el nombre del Padre? El Padre, o sea, Dios o Jehová, como lo registran las Escrituras. En Isaías 52:6 nos dice: Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Notemos dos cosas muy interesantes en ese versículo. Cuando dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, nos está indicando que va a dar a conocer su propio nombre. ¿Cuánto? Cuando Él esté presente en esta tierra. Confirmándolo con estas palabras que dice: porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Porque yo mismo, notemos esa escritura, dice: porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Y cuánto estuvo presente el Padre o Dios en esta tierra? Es sencillo entender esto. La misma palabra de Dios nos da la clave, porque allá en Isaías, en su capítulo 7, su versículo 14, a la letra dice así: Por tanto, el mismo Señor dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién dará señal? El mismo Señor. ¿Y cuál es la señal? La señal es que la Virgen concebirá y dará un hijo. ¿Y quién es esa Virgen? Esa Virgen es María. Concebirá y dará hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa eso? Significa con nosotros Dios, es decir, con nosotros el Padre. Y este mismo versículo que leímos en Isaías se registra en el Nuevo Testamento y se encuentra ya en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 1, versículo 23, que a la letra dice así: He aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Entonces la palabra de Dios nos está explicando que la presencia de ese hijo es la manifestación del mismo Dios, del mismo Padre. Hay muchos textos para comprobar esto.
Pero vamos al tema, ¿cuál es el nombre que llevó ese niño? El ángel visita a José en un momento muy preocupado, y ustedes ya saben por qué, y le dice en sueño: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús. Ese es el nombre prometido de nuestro Dios en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías. Ese es el nombre que recibe aquel niño. El nombre no lo escogió José con María, no se sentaron a platicar y decir cómo lo vamos a llamar, sino fue el ángel el que trajo el nombre para el niño. De manera que el nombre del Padre prometido, el nombre prometido del Padre es Jesús. Pero al mismo tiempo el nombre del hijo o del niño que nacerá, dice que se va a llamar Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí tenemos la respuesta. ¿Cuál es el nombre del Padre? Es Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Es Jesús. Porque parirá un hijo y llamará su nombre Jesús. Bueno, ahora nos resta saber cuál es el nombre del Espíritu Santo. Y posiblemente en este momento alguien esté pensando, pero no hay ningún texto para comprobar cuál es el nombre del Espíritu Santo. Y esto es verdad porque no hay un texto que abiertamente nos diga de manera textual que el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Pero si ponemos atención a las Escrituras, a nuestro Señor Jesucristo, nos dice allá en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 14, versículo 17 en adelante, dice así. Leemos desde el 16. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17: al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Dice: porque no le ve ni le conoce. ¿Acaso el Espíritu Santo se puede ver? Aquí dice que porque no le ve ni le conoce. Sigamos meditando en estas Escrituras. Jesús siguió diciendo: mas vosotros, se dirigió a sus discípulos, los que estaban ahí con él, mas vosotros o más ustedes, dice, le conocéis. Ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque está con vosotros. Pregunta: ¿quién estaba con ellos? Estaba Jesús con ellos. Ellos veían a Jesús. Porque está con vosotros. Y luego dice: y será en vosotros. Estaba con ellos físicamente. Pero ahora no solamente está con nosotros, sino está en nosotros. Porque estamos llenos de ese Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo. De manera que aquí claramente nos está diciendo que Él mismo es el Espíritu. Y si Él es el Espíritu, ¿cómo se llama Él? Se llama Jesús. Entonces el Espíritu se llama Jesús. El Espíritu Santo se llama Jesús. Otra porción escritural que nos ayuda, que nos esclarece para poder entender acerca de esto, es
Segunda a los Corintios en su capítulo 3, versículo 17, y se lee de la siguiente manera. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿De quién se está refiriendo? Se está refiriendo de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor es el Espíritu, ¿cómo se llama el Señor? Se llama Jesús. Entonces, el Espíritu Santo se llama Jesús. ¿Entendemos? Por esta razón, en Hechos capítulo 2, versículo 38, los apóstoles, los 11, porque en Hechos 2, capítulo 14, nos dice que estaban ahí los 11. ¿Por qué no los 12? Porque Judas Iscariote ya se había ahorcado. Y también en San Mateo 28, 16, cuando recibieron la orden de bautizar, de predicar y bautizar, estaban también los 11. Ahí lo registra la palabra de Dios en el versículo 16 de San Mateo 28. Y esos mismos 11 están aquí en Hechos 2, 38. Pero Pedro es el que toma la palabra y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es en este momento cuando se lleva a cabo el fiel cumplimiento de la orden dada en San Mateo 28, 19. ¿Por qué? Porque los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, dirigidos por el Espíritu Santo, entendieron que el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Que Dios les bendiga. He compartido algo que Dios me ha dado en su infinita misericordia, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.